me están diciendo en el canal, una noticia que acaba de llegar, que la Fuerza Aérea se haría cargo de los controladores aéreos. De los controladores aéreos para el tema aerolíneas, este lío que tenemos, que es un lío que tenemos más adelante. No, nos va a venir muy bien hablar con Ricardo Sirielli, que va a estar en el último bloque, porque APTA es precisamente la representación de los controladores aéreos, así que ha decidido que pasen a la órbita de la Fuerza Aérea 12 controladores de Ezeiza que impulsaron el cese de actividades. Así que a Sirielli van a traerlo militarizado. Va a tener uniforme Sirielli esta noche. Habrá que preguntarle si lo considera... Bueno, pero un lío por vez, ¿no? Ahora estamos en el lío del dólar. Alfonso, yo me estaba acordando de vos, cómo en el momento en que tomaste el Banco Central, había un proceso inflacionario muy grande y no metiste preso a la gente para bajar la inflación. No fuiste a controlar, a presionar, a apretar. Y sin embargo se pudo normalizar la situación, ¿no? Sí, se pudo. Había credibilidad, sobre todo, Mariano, en ese momento. Incluso antes de que asumiera Kirchner, porque nosotros llegamos al Central con la presidencia de Duhalde, pero Duhalde por lo menos tenía la credibilidad de que no se quería quedar y de que llamaba un proceso electoral. Y la credibilidad de haber puesto los mojones de una política que después tomó Kirchner y que provocó la recuperación de la economía, ¿no? Había una política fiscal en ese momento bastante prudente, que conducía a la baña, y nosotros en el Banco Central lo que hicimos fue, a pesar de que teníamos competencia de cuasimonedas, de que el sistema financiero estaba la mitad en bancarrota, de todas las cosas que ustedes saben que había a fines del 2002... Teníamos los patacones por esa época. Patacones era una de las 12 cuasimonedas. ¿Sí? Lo que dijimos es, bueno, vamos a prometer lo que podemos cumplir y vamos a cumplir lo que prometemos, ¿no? Y la primera promesa fue que la inflación iba a ser del 20% en el 2003. Ya eso provocó una cantidad de titulares, bueno, estos chicos jóvenes... medio descreídos, sí, claro. La expectativa era 35-40, ¿no? Después a mitad camino dijimos, no va a ser 20, va a ser entre 15 y 10. Entonces ya ahí pasaron a decir, bueno, prácticamente ahí se tomó alguna sustancia un poco complicada y demás. Terminamos a fin de año con 3,7%. O sea que sí, claro que se puede bajar la inflación. Las condiciones hoy no son las mismas que entonces. Yo decía al principio, el comentario del principio del programa, que también se hace un poco, tiene que ver cómo se imagina el gobernante al gobernado, ¿no? Si vos crees que los que compran dólares son una cantidad de lavadores de dinero, de evasores, gente sospechosa, actuás de una manera. Si vos pensás que son gente normal, que en el fondo cuando tienen que guardar plata no saben cómo guardar, que si no es en dólares, es distinto, ¿no? Sí, pero aunque creas que los que compran dólares son fascinerosos, entonces no tenés que prohibirle a ellos y a todos los demás. O sea, el gran problema de estas últimas decisiones, vos hablabas de la desconfianza antes, el gran problema de las decisiones cambiarias es que ahora se invirtió la carga de la prueba. Somos todos culpables hasta que la AFIP nos demuestre lo contrario. Nadie puede comprar dólares hasta que aprobemos el test de calidad de la AFIP, cuando tendría que ser exactamente al revés. La AFIP tiene esa información. Entonces la AFIP perfectamente puede seguir al que está comprando mal y a fin de año decirle, mire, usted tiene una inconsistencia y marche preso porque usted tiene que pagar de más. Entonces no es cierto que esto sea para controlar el lavado de dinero. Si toda esa plata ya está declarada. O sea, ¿qué lavado de dinero van a comprobar si la gente que quiere comprar dólares y entra a la AFIP es la que manifiesta, tengo estos fondos y quiero comprar? No entraría a la AFIP. Pero claro que no entraría a la AFIP. Y si lograron exactamente lo contrario. El que está en regla no puede comprar y obliga a los que están en regla y a los demás a comprar por afuera del mercado oficial y por eso se va al paralelo, ¿no? Ahora, ¿no habrá una intención, digo, para buscarle sutilezas? ¿No será que en el fondo lo que están diciéndonos es, muchachos, van a ser al paralelo? Es decir, de alguna manera no están creando el paralelo. El paralelo ya existía antes, Mariano, porque ya existían antes controles. Lo que pasó ahora es que apretaron muchísimo los controles. Y la interpretación que teníamos algunos de cómo iba a funcionar un gobierno de Cristina en un segundo mandato, hasta ahora resultó ser correcta. Estaba esta fantasía de que, bueno, Cristina iba a girar, o la fantasía
si me permitís con todo respeto, Mariano, del bloque anterior, de que si viene un ministro de Economía razonable, entonces la cosa se resuelve, ¿no? Eso no es así. O sea, quien toma las decisiones es quien está a cargo. Y podríamos decir, bueno, mañana no está Moreno, pero va a haber alguien igual o peor que Moreno, ¿no? Porque el problema de fondo es la incomprensión del fenómeno, y algo que decía Martín Canenguícer, que yo creo que es cierto, no solamente de Cristina, sino que esto venía de la época de Kirchner, de un enfoque muy parcial de los problemas. Yo tengo el problema, este problema que tengo ahora lo quiero resolver. Bueno, voy con un cañón y resuelvo este problema. ¿Qué pasó? Dijeron, no queremos perder más reservas, prohíbo la compra de dólares. ¿Y después qué les pasó? Empezaron a salir los depósitos en dólares. Pero digamos, no hace falta estar a cargo de la FIP, ser presidente del Banco Central o ser ministro de Economía para darse cuenta que eso iba a suceder. Había que conectar una cosa con la otra. Cualquier alumno de primer año de la universidad sabía. Ahora, Alfonso, ahí pasamos a un problema político y lo discutimos el domingo pasado con otros interlocutores. Planteas claramente que el problema está en la cúspide. Coincidimos. No es un ministro de Economía milagroso. Ya pasó con Cavallo, con De la Rúa, no fue milagroso. Se la creyó y no fue. Decir que el problema es ella es preguntarse, ¿tiene la capacidad de reinventarse? Capacidad tiene, ya lo demostró. ¿Tiene la capacidad para reinventar linealmente la historia de su gobierno? La historia de su gobierno y el de su marido fue, en la última parte, no nos importa la inflación. La inflación no es un problema. Para encarar esta otra etapa, ¿se tiene que reinventar Cristina Fernández en ese aspecto? Yo creo que tiene la capacidad que tiene cualquiera en ese lugar y en otra función de elegir los problemas que quiere tener. En el bloque anterior se decía, muchos de los problemas que hoy tiene la economía argentina son autoinfligidos. Nunca hubo control de cambios en Argentina con más de 40.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Vos me preguntabas por mi gestión, Mariano, nosotros arrancamos con 8.000 millones de dólares de reservas y algunas no estábamos muy seguros si estaban o no. Ahí es donde estás contra las cuerdas. Con 45.000 millones de dólares no estás contra las cuerdas. Entonces, si provocaste una escasez de la nada, es un problema que provocaste vos. Entonces, Cristina, como cualquier otro funcionario, tiene seguramente la capacidad de dejar de autoflagelarse y provocarse los problemas. Ahora, aun cuando dejaran de autoflagelarse, hay una cuestión anterior. A mí me gustó la imagen tuya, Mariano, de Despertaron el monstruo. Me gustó por dos motivos. Primero, porque es cierto que lo despertaron, pero segundo, porque antes de despertarlo lo crearon. Y el monstruo que crearon es la inflación. Nosotros no estaríamos hablando de atraso cambiario, atraso tarifario, no estaríamos hablando de un 25% de pobreza, si no fuera porque este gobierno decidió, en un esquema económico, que la variable de ajuste fuera una inflación del 20, 22, 25 o quizás 27% como termina este año, ¿no? Entonces, conforme no se reconozca el problema de fondo, que se ha creado un monstruo, no importa que esté dormido o no, ese monstruo está. Y no alcanza... Argentina, reiteradamente, pues yo me acuerdo, ¿no? Usted de estas cosas no se acuerda, pero me acuerdo una discusión de los años, en los, bueno, yo me las acuerdo, cuando se discutía en los años 60, por ejemplo, el tiempo de Alzogaray. Esa yo la leí también. La leíste también. Que uno decía, no, inflación controlada. Es como si dijéramos incendio, pero bajito. Y se discutía, me acuerdo, un debate que yo vi en la televisión de esa época, entre Fernández Gil, que era un diputado demócrata cristiano, y Alzogaray. Que Fernández Gil decía, no, un poco de inflación, porque en Argentina hay un poco esa idea de que un poco de inflación no es mala, ¿no? Pero esa es una discusión que había en qué década, Mariano. Esa en los 60. Pero ¿cuándo el mundo resolvió ya ese dilema? No, Alfonso? eso se resolvió incluso antes de los 60. Lo que pasa es que en Argentina hay una obsesión con la estabilidad del tipo de cambio. Se estableció esa conexión entre estabilidad del dólar igual a estabilidad económica. Y los gobiernos caen en esa trampa, aun cuando no compren esa falsa identidad, ¿no? Vengamos una década más acá, en el 70, la tablita de Martínez de Oz. La tablita de Martínez de Oz, vale la pena hacer la comparación, porque la inflación en la década del 70 era más o menos lo mismo que ahora. Ahora, la tablita crecía un 12, 13, 15%. Entonces, en términos de la dinámica cambiaria, esto es peor que la tablita. Y es peor que la convertibilidad. Pero por la distancia es mayor. Claro.
Entonces, a mí me sorprende ver cómo las espadas que defienden el modelo, incluidos algunos periodistas que seguramente con honestidad intelectual defienden lo que ha hecho Kirchner, Néstor y Kirchner Cristina, salen ahora a defender atraso cambiario, ajuste fiscal, que es lo que aparece en el presupuesto, aumento de tarifas. Esta es la misma gente que en los 90 criticaba todo esto, ¿no? Lo que yo veía entonces de etapas, de las cuales yo me acuerdo ustedes han leído, ¿no? El gobierno recurría al tipo de cambio como un ancla. Es decir, tengo un barco en medio de la tormenta, un mar embravecido, vientos feroces, pero tengo un ancla, ¿no? Y todo lo demás sí estaba mal, pero el ancla, hasta que un día se soltaba el ancla, ¿no? Exactamente. La diferencia en los 90, para ser justos, es que para sostener esa ancla había que endeudarse con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Argentina no tenía superávit comercial. Hasta ahora esa no fue la situación de esta década, porque con los dólares de la soja y toda esta cuestión alcanzaba de sobra para contener la salida de capitales. El problema en el que estamos ahora es que desapareció el superávit comercial, los capitales siguen saliendo y las reservas ya no están solamente para financiar una salida de capitales, sino que además están para pagar deuda, ¿no? Acá se empieza a ver también el error de haber decidido y haberse autocongratulado, incluso abriendo las sesiones ordinarias del Congreso con un decreto de necesidad de urgencia, qué bueno que era pagar deuda con reserva. Por eso, cuando todos los que vienen acá nos dicen, bueno, pero hay 40.000 millones, pero en estas condiciones que salen los capitales, que sigue la inflación, que el tipo de cambio está atrasado, en fin, con todas estas variables, ¿son suficientes 40.000? Si no se siguen cometiendo los errores que se cometen, sí, porque están de sobra para contener cualquier problema. Esto no se parece al 2001 en ese aspecto. Ahora, la gente desconfía de que alguien que no tenía un problema lo provocó imponiendo controles al que no tenía nada que ver. A ver, si hasta hace 3 semanas había 2 de cada 10 argentinos que miraban el dólar, ahora son 10. Si hasta hace 3 semanas 2 de cada 10 habían escuchado hablar de brecha... Culpa de los medios, no te olvides. Seguramente, sí, seguramente. De brecha cambiaria, ahora todos están preguntando cuál es el nivel de salida, ¿no? Ahora, es importante también entender que estas cosas se van encadenando. Si nosotros vamos atrás al momento de, creo que lo discutíamos el otro día en tu programa, Pablo, al momento de la negociación de la deuda. En ese momento, la negociación de la deuda, con los nuevos títulos, se emitió la mitad ajustable por inflación, ¿no? Cuando Kirchner se dio cuenta que esto no era un buen negocio porque la inflación subía mucho, lo discutió con Moreno y Moreno le dijo, no te preocupes, Néstor, yo lo resuelvo. ¿Y cómo lo resolvió? Matando al INDEC. Sí. Cuando mató al INDEC, Argentina dejó de ser creíble y ya no... espejo. Exactamente, y ya no tenía acceso al mercado. En el momento en que se intervino el INDEC, Argentina pagaba la misma tasa que Brasil si hubiera querido ir al mercado. Como no puede ir al mercado por haber prostituido el INDEC, entonces usa la reserva del Banco Central para pagar deuda. Y como usó la reserva del Banco Central para pagar deuda, ahora no tiene todas las reservas que quisiera tener para atender una situación. Ahora, sí. Perdón, porque me imagino que de estos 10 de cada 10 que están pensando y preocupándose por el dólar, creo que hay una pregunta del millón esta semana y en los próximos 15 días. Me lo contestaste por radio el otro día, me dijiste no. Hay otros que opinan lo mismo. Ahora, hoy el diario Perfil saca una versión de que el gobierno tiene 2 o 3 planes para esta semana, ¿no? Que si le salen mal, hay alguna usina no identificada que está pensando en una variante especificadora, lo cual eso ya genera un escozor enorme. ¿Te parece que es posible llegar a una especificación de depósito? No, honestamente no lo creo. Yo creo que eso más que autoflagelación sería suicidio, ¿no? Me parece que no. Ahora, yo le haría la pregunta inversa a la de Pablo. ¿Vos no creés que puede llegar un momento de la presión que estamos viviendo en la economía, en el dólar y demás, que el gobierno, la presidenta o alguien que la asesora diga, muchachos, así vamos a crear cada vez más problemas, tenemos que dar un fuerte cambio de rumbo? Yo creo que eso no sucede históricamente a menos que tengan la necesidad de hacerlo, y mucho menos para un gobierno que acaba de ser electo con el 54% de los votos. Entonces, yo no creo que la primera línea de reacción sea racionalidad en la decisión y sobre todo que sea desandar
algo que manifiestamente fue equivocado. Me parece que si después se van acumulando los errores, espero que sí haya esa reacción, pero no me lo imagino como la primera reacción. Es decir, que para que una reacción, digamos, para que uno dijera, me aparto del abismo, tendríamos que estar más cerca del abismo. Sí, yo prefiero no pensar en esos términos, Mariano, pero miremos lo que pasó la semana pasada. Hubo una reunión, según parece, en Olivos, entre la Presidente, Echegaray, Marcó del Pont y Vudú. Esa noche Echegaray estuvo en todos los programas habidos y por haber, explicando que los controles estaban funcionando muy bien y que habían agarrado a 100 monotributistas que compraban dólares y tenían no sé qué cuenta. Y yates, tenían yates. ¿No? Entonces la reacción fue, estamos bien, y estamos muy bien. Sobre el final de la semana, el Banco Central tomó 3 medidas. Y esto, si tengo tiempo, me gustaría aclararlo porque creo que hay una confusión con una de las medidas que tomó el Banco Central. La primera fue postergar un informe. Así, el trimestral. Exactamente. En medio del pánico, de las dificultades, de que no sabemos muy bien qué va a pasar, el Banco Central, que hasta ahora, en cuestión de transparencia, se había mantenido al margen, decide postergar. Es como un médico que te diga, no, mira, esa radiografía no se la puedo mostrar. Exactamente. Entonces, aunque el informe esté bien, lo que hay que sospechar es que no está tan bien, digamos, ¿no? La segunda decisión que tomó es una circular para forzar a los exportadores que traigan los dólares más rápido. Esto es medio complejo, pero son exportadores que contraen deudas afuera, no pueden usar los dólares de la exportación para pagar la deuda a menos que se cumpla una cantidad de requisitos que hasta ese momento no eran necesarios. Y la tercera, que se interpreta en los medios como que el Banco Central dijo están todos los dólares disponibles. Por suerte no es eso, porque por definición están disponibles los dólares. Se supone que sí. Claro, si no sería como la ley de intangibilidad de los depósitos, ¿te acordás, Mariano? Sí. No dijo eso. Pero lo que dijo el Banco Central fue si los bancos, por entregar dólares, caen debajo del encaje, no se hagan problema, que no hace falta cubrirlo. Está bien, porque hay más dólares disponibles. Pero no es esto que se dice que hay 2.000 millones de dólares que antes se los agarraba el Banco Central y ahora se los agarra los bancos. Esos dólares son de la gente a través de los bancos. Y que la gente tenga claro esto también, porque hay muchos dólares en los bancos y en el Banco Central como para satisfacer la demanda de quienes quieran retirar depósitos. Hay una partecita nomás, que es los dólares que habrán prestado los bancos, que felizmente es una partecita porque en su momento, entre las cosas que hicimos, Mariano, en 2003, nosotros en el Banco Central, le prohibimos a los bancos que los dólares se los prestaran a una empresa que no fuera exportadora. Claro. Para asegurarnos de algo contra eso. Exactamente. Alfonso, ¿te puedo hacer una pregunta de ingresante a ciencias económicas? Hoy, en este cuadro, en esta coyuntura, ¿cómo combatís la inflación? Cuando digo hoy, ¿cómo combatís la inflación? Es con la inflación que hay, con la devaluación en la puerta, con el nivel de salarios altos que hay en dólares y en pesos hoy en la Argentina. ¿Cómo haces? Bueno, lo primero y principal que necesitas es lo que no hay, que es confianza y credibilidad. Si vos tenés eso como autoridad política y autoridad económica, todo lo demás es sencillo. Yo les explicaba lo del 2003, fue así. No soy muy optimista en ese sentido porque el que tiene que transmitir confianza y credibilidad es el que hace 4 años te viene diciendo que no hay inflación y que desde entonces te truchó, si se me permite la expresión, las estadísticas oficiales para que te convencieras de que en realidad cuando comprabas el asado estabas equivocado, que el carnicero te había mentido, porque en realidad los precios no subían como vos querías que subían. Claro, por eso es la pregunta final, en este caso para nosotros, Alfonso. Una vez que has perdido la confianza, ¿cómo la reconstruís? Y bueno, siempre tenés que hacer un esfuerzo mayor a cada tiempo, cuando pasa el tiempo es mayor el esfuerzo que tenés que hacer. ¿Cómo lo tendrías que hacer ahora? Es, primero, reconocer que existe el fenómeno. Primero. Segundo, sacar el INDEC de cualquier ámbito político para que la gente vuelva a creer en el INDEC. Tercero, comprometer tu gestión detrás de un objetivo de caída gradual de la inflación. No lo podés hacer. Metas no inflacionarias, sino desinflacionarias. Exacto, un sendero decreciente de la inflación, sí, que no lo puedes hacer como en su momento lo hicimos del 40 al 4% en un año, porque hoy no están dadas esas condiciones, pero sí podrías hacerlo del 25 como es hoy al 5 en 4 años.
Si esa promesa es creíble, entonces vos decís, Mariano, o la Presidenta diría, bueno, la inflación, perdónenme, la inflación no es del 9%, no fue 0,6 el mes pasado. Había un problema en la planilla de Moreno que acabo de subsanar, ¿no? La inflación es del... Para eso lo tenés que echar a Moreno. Seguramente, pero bueno. La inflación es del 26%. ¿Y saben qué? El año que viene... Pero lamentaría mucho, me parece, ¿no? No. Porque lo dijo como casi con... No, porque realmente... Y porque si la Presidenta si no fuera dice, Moreno, un problema en se la nos iría planilla... un actor interesante, Un ¿no? hombre de paja a quien golpear, diríamos. Claro. ¿No? Yo creo que si se fuera Moreno vendría alguien igual o peor que Moreno, a menos que hubiera una necesidad mucho más concreta de resolver esto. Pero bueno, sigo. esto de ser igual y peor, les cuento una anécdota, pero esa ya no la viví yo tampoco, ¿no? Había una vez en Siracusa, había un tirano feroz que era Dionisio, ¿no? Entonces se enteró, todo el mundo lo odiaba, y se enteró de que una viejita rezaba por él. Decía, no puede ser, alguien me quiere. Entonces fue a ver a la viejita y le dijo, dime, ¿tú rezas por mí? Sí, le dijo la viejita, rezo para que tengas larga vida. ¿Pero cómo es posible? Entonces me ama. Ah, no, dice, eres lo peor que yo conocí, yo tengo ya 80 años, 90 años. Hubo un tirano en Siracusa y yo quemé incienso a los dioses para que me lo llevaran y me lo llevaron. Después vino otro peor y recé para que se fuera y se fue. Y después viniste tú, que eres el peor de todos, ahora rezo para que te quedes. Así que por ahí tenemos que rezar para que se quede Moreno, ¿o no? No, yo creo que tenemos que hacer lo posible cada uno en su lugar para que vuelva un poco de racionalidad, digamos, y para que este gobierno entienda que 54% de los votos no es un cheque en blanco, que lo que hace falta para ganar una elección a veces no es lo mismo que hace falta para gobernar. A ver, se frenó el tipo de cambio, se frenaron las tarifas, estábamos en campaña, todo eso lo sabemos, pero una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Le pasó a Obama también, para que nadie se ofenda, ¿no? Y lo que yo siempre digo es, objetivamente, Argentina prácticamente no tiene problemas económicos. Los problemas los teníamos en la década del 60, como dijiste vos, en la década del 70, 80, 90. Hoy Argentina, si tiene problemas, es porque decidió tenerlos, ¿no? Y porque hubo, digámoslo también, el 54% de la gente votó al gobierno que decidió tener los problemas, ¿no? Esto también es una realidad. Pero me parece que no podemos comparar con ningún otro momento de la historia, porque las posibilidades que tenemos están intactas y porque alcanza solamente con dejar de promover el pánico donde no hay pánico, dejar de inventar una escasez donde no la hay y dejar de equivocarse sistemáticamente donde alcanzaría con equivocarse cada tanto, ¿no? No, y quizás yo completaría esto y reconocer que aquellos que estamos diciendo estas cosas queremos que al gobierno le vaya bien, no queremos que le vaya mal. Queremos que a la Argentina le vaya bien y por lo tanto al gobierno también le vaya bien. Yo sospecho que ellos no van a creerlo de esa manera, pero bueno, habrá que insistir. Yo, por de pronto, y nosotros, la Coalición Cívica, hace 4 o 5 años que venimos insistiendo en estos temas, ¿no? Y entendemos que estos temas se pueden resolver. A veces haría bien dialogar, pero ya ves, Mariano, que es imposible. En la discusión de presupuesto esta semana tuvimos el mismo ejercicio que el año pasado, ¿no? Un presupuesto al que no se le cambia una coma, a pesar de que ya está obsoleto, porque en el presupuesto nos piden un aumento de subsidios de 10.000 millones de pesos. O sea que ellos ni siquiera se tomaron el trabajo de corregir el artículo donde decía vamos a bajar los subsidios, ¿no? Yo espero que estas cosas vayan cambiando y que finalmente tengamos un diálogo y que no perdamos esta oportunidad. Yo creo que no la vamos a perder. Pero lo que es inadmisible realmente es que cada vez que se cometen errores, donde más duele es en el sector más vulnerable. Lo que es inadmisible es que Argentina, después de 8 años de crecimiento sostenido, todavía tenga 1 de cada 4 ciudadanos debajo de la línea de la pobreza. Este es el mayor escándalo. Vos es que cuando se estaba formando la Italia moderna, 1870 por ahí, hubo un momento, una crisis brutal, y el conde de Cavour era el primer ministro, ¿no? Entonces le dijeron, mire todo lo que pasa. Y entonces él contestó, lo digo en castellano, la Italia dará de sí. Yo creo que hay que tener un poco de esperanza y de fe igual. Es decir, algo de la Argentina va a salir en la buena dirección, ¿no? Pero está saliendo, digamos, y hay una cantidad de cosas buenas que están sucediendo en el sector de la economía, en la pujanza de los emprendedores. Argentina tiene una oportunidad como no tuvo nunca, lo tiene a Brasil, tiene los precios de la soja. Realmente hay que ser un animal para dejarla pasar, ¿no? Ahora, si la oportunidad pasa, no va a ser solamente responsabilidad del gobierno.
va a ser responsabilidad de todos, ¿no? Nos cabe la responsabilidad a nosotros de la oposición, pero también le cabe la responsabilidad a la sociedad civil, que cada tanto tiene que hacer el reclamo y poner un límite, ¿no? Yo siempre cuento esta historia en la década de finales del 80, cuando Argentina y Brasil venían con planes de estabilización sincronizados, ¿no? ¿Te acordás del plan austral, plan cruzado? Después vino plan primavera, plan verano en Brasil. Sí. Bueno, cuando después vino el plan Bonex en Argentina con Herman González y Collor de Mello quiso hacer lo mismo a los 3 meses en Brasil, los empresarios brasileños le dijeron, señor Pacote, no. Default es demasiado, pare un poco, ¿no? Collor terminó preso, ¿no? Había una defensa en la sociedad civil que evitó que se cruzaran algunos límites. Eso también está faltando en Argentina y eso también hay que decirlo, ¿no? Alfonso, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Mariano. Yo en el próximo bloque voy a pedir a Federico Pinedo algo casi imposible. Que me explique el acuerdo que ha habido para nombrar jueces entre Cristina y Mauricio. Gracias, Alfonso. A ustedes. Ya volvemos.